¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en una nueva entrega de este resumen, si así se podría llamar, de lo que fue el surgimiento de la Iglesia Católica. Que más que del surgimiento de la Iglesia Católica, a mí en este momento me interesa hablarle de la continuidad del movimiento cristiano luego de la muerte de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Hijo de María y José, como usted quiera llamarle. Pero, ese proceso ascendente que estuvo ese movimiento religioso, que luego de ser en un movimiento rechazado por las autoridades, rechazado por los judíos, luego logró convertirse en lo que hoy se conoce a nivel del mundo como el movimiento de los cristianos o la religión de los cristianos, pese a su ruptura. Pero acuérdense que en este recorrido vamos a hablar, si es necesario, hasta que se da la separación de la iglesia cristiana. Recuerden que la iglesia cristiana es aquella iglesia, es aquella religión que se levantó en nombre de el pensamiento de Jesucristo. Cristiana de Cristo es como finalmente se le denominó. Entonces, en la conversación pasada nosotros hablábamos de la muerte de los apóstoles de Jesucristo. De acuerdo a las historias, a los historiadores, ya le comentábamos que el último apóstol, quien murió, y el único, óigame bien, el único que murió de muerte natural en el año 101 fue el apóstol Juan. Y que todo este proceso estuvo protagonizado por las ejecuciones que iniciaron con Nerón, y que luego de Nerón vinieron otros emperadores, como fue Maximinio, como fue Valeriano, como fue Diocleciano, como fue Galesio, que en apoyo a los judíos y por entender que los cristianos conspiraban en contra del emperador, en contra de las autoridades, en contra del gobierno, pues ellos optaban por perseguirla porque entendían que matando a los cristianos mataban el movimiento. No sucedió. También ustedes van a ir nutriéndose de por qué este movimiento tomó tanta fuerza y por qué la muerte de unos de estos apóstoles, la muerte de uno de estos obispos, como luego van ustedes a comprender cómo surge el término obispo. Entonces, cómo ese testimonio de vida, esa forma de cómo aceptar la muerte. Acuérdense que le comentaba en el capítulo anterior de que para un cristiano, mientras más cerca está de la muerte, más cerca se siente de Jesucristo, sobre todo si esa muerte es a causa de defender el evangelio, a causa de defender la palabra de Dios. Entonces, si ustedes analizan, aunque a nosotros, a los que se nos crió dentro de la iglesia cristiana, ya sea católica, ya sea evangélica, como a nosotros simplemente se nos hace énfasis en
en José y María como padres de Jesucristo, en los 12 apóstoles, pero a nosotros por lo menos no se nos habla del profeta de Esteban, no se nos habla de Jacobo, no se nos habla de Andrés, no se nos habla de Judas Tadeo, no Judas el Iscariote, no, sino de Judas Tadeo. No se nos habla de Tomás, se nos habla un poco de Lucas, del Evangelio, no de Lucas como tal, como persona. No se nos habla de Bernabé y así sucesivamente. Entonces, lo que yo sí quiero dejar claro en la mente de cada uno de ustedes es que para el año ya de 100 al año 200 después de Cristo, recuerden esta palabra, todavía en este periodo de la era de la iglesia cristiana, todavía no se utiliza el término de católico. Todavía para este periodo no se utiliza el término de papa. Todavía para este periodo no se utiliza el término de